Cada año, cientos de miles de personas mayores terminan en hospitales debido a lesiones sufridas en caídas, y una parte importante de estos incidentes está relacionada con la elección incorrecta de calzado. Este problema, que afecta a millones, socava silenciosamente su capacidad para moverse libremente y vivir una vida plena. Consideremos la historia de Thomas, un maestro jubilado de 72 años, cuya vida cambió drásticamente debido a un incidente aparentemente insignificante. Resbaló en un piso mojado con sus viejos mocasines y sufrió una grave fractura de cadera. El veredicto de los médicos fue desalentador. Es posible que nunca más pueda caminar solo. Pero esta historia no es sobre la derrota, sino sobre el triunfo del espíritu humano. A continuación, se mostrará cómo Thomas logró no solo recuperarse, sino también superar las expectativas. Pronto pudo no solo caminar solo hasta el buzón, sino también ir de excursión por senderos de montaña con sus nietos. El secreto de su éxito radicaba en que evitó 8 errores comunes al elegir calzado que muchas personas mayores cometen sin siquiera sospecharlo. Quédese con nosotros para descubrir qué errores pueden privarle de una vida activa y cómo evitarlos. El calzado que sirvió fielmente en la edad adulta puede causar serios problemas de salud después de los 70 años. Esta no es una simple afirmación, sino un hecho biológico. Con el tiempo, cambia la interacción de una persona con la superficie sobre la que camina, y el calzado debe adaptarse a estos cambios. Los pies experimentan 3 cambios importantes de los que normalmente no se habla. En primer lugar, la capa de grasa que amortiguaba cada paso disminuye significativamente, dejando los huesos y los nervios vulnerables a los golpes. En segundo lugar, los receptores nerviosos responsables del equilibrio se debilitan en un 30% después de los 65 años. En tercer lugar, las articulaciones se vuelven más susceptibles a los desplazamientos, lo que puede provocar dolor crónico en todo el cuerpo, incluso por problemas menores con la marcha. Thomas experimentó personalmente estos cambios y compartió su experiencia. Seguí usando mis zapatos habituales, sin saber que mis pies habían cambiado. En este artículo se analizarán 8 errores comunes al elegir calzado que pueden afectar negativamente la movilidad de las personas mayores. Pero además de identificar los problemas, se propondrán 3 soluciones clave recomendadas por los médicos ortopedistas a sus padres, pero que rara vez se discuten con los pacientes. Estas estrategias ayudaron a Thomas a recuperar la libertad de movimiento y pueden tener un impacto positivo en la movilidad de todos. ¿Alguna vez ha experimentado un dolor debilitante en los pies que parece encadenar su actividad y privarle de la alegría de sus actividades favoritas? Comparta sus experiencias en los comentarios. Tal vez se sorprenda de cuántas personas comparten su problema. Comencemos con la elección del calzado, una cuestión que parece elemental, pero que esconde un peligro traicionero incluso en las formas aparentemente más inofensivas. Estamos hablando de los tacones altos. Al usar zapatos de tacón, incluso modestos, de solo un par de pulgadas de altura, el peso del cuerpo se redistribuye de manera antinatural hacia adelante. Un tacón de 2 pulgadas aumenta la presión sobre la parte delantera del pie en un asombroso 75%. Esto obliga a los dedos de los pies a estar en una posición comprimida antinatural miles de veces al día. Pero el impacto negativo no se limita a esto. Las rodillas, las caderas y la zona lumbar se ven obligadas a compensar esta posición antinatural, desencadenando toda una cadena de trastornos. Janet, la esposa de Thomas, lo experimentó de primera mano a los 68 años, después de décadas de usar los llamados zapatos de salón prácticos de 2 pulgadas en su trabajo en el banco. Pensé que estaba siendo inteligente al evitar los tacones de aguja, dice. Pero después de jubilarme, mis pies parecieron rebelarse. Los juanetes en mis dedos gordos, que había ignorado durante años, se volvieron insoportablemente dolorosos. Finalmente, Janet necesitó una cirugía, un procedimiento doloroso, con un periodo de rehabilitación de 12 semanas que la privó temporalmente de su independencia, justo cuando ella y Thomas planeaban disfrutar de los viajes.
Incluso un tacón insignificante puede crear una presión significativa sobre el pie, como lo demuestra claramente el mapa de distribución de la presión. Las zonas rojas en el mapa indican una alta concentración de presión que, acumulándose con el tiempo, conduce a la deformación del pie. El pie de una persona de 60 años soporta una carga colosal, alrededor de 75 millones de pasos, y cada uno de ellos puede ser potencialmente peligroso si el calzado no se elige correctamente. Aquí radica la amenaza oculta de la que a menudo no hablan los médicos. El problema no es solo la altura del tacón, sino también el impacto acumulativo de muchos años que se manifiesta repentinamente después de los 60 años, cuando la capa de grasa del pie se adelgaza, privándolo de su protección natural. Incluso si una mujer solo usa zapatos de tacón ocasionalmente, las consecuencias de años anteriores pueden afectar negativamente su movilidad en la edad adulta. Deformaciones del pie, como el hallux valgus, los dedos en martillo y el acortamiento del tendón de Aquiles, aumentan significativamente el riesgo de caídas y el desarrollo de dolor crónico. Un segundo error común al elegir zapatos, que puede parecer sorprendente, especialmente para los residentes de regiones cálidas, son las chanclas. Estos favoritos de verano aparentemente inofensivos en realidad representan una amenaza oculta para la salud de los pies. Con cada paso en chanclas, los dedos de los pies se ven obligados a contraerse de forma antinatural para mantener el zapato en el pie. Esta tensión constante conduce a un cambio en la marcha natural y crea una tensión adicional en el pie. A diferencia del calzado adecuado, que se mueve al unísono con el pie, las chanclas obligan al pie a adaptarse a ellas. Esto es completamente inaceptable para los pies envejecidos que necesitan apoyo y comodidad. Usar chanclas también está lleno de otros problemas, ya que no brindan soporte para el arco del pie y prácticamente no amortiguan los golpes. Cada paso resuena con una ola dolorosa que recorre los huesos y las articulaciones. Un cuerpo joven, gracias a la elasticidad de los tejidos, puede recuperarse rápidamente, pero después de los 60 años, las lesiones regulares en el pie conducen a un desgaste acelerado de las articulaciones. Thomas se convenció personalmente de esto, recibiendo una dura lección durante sus tan esperadas vacaciones en Florida, a las que se jubiló. Iba a todas partes con chanclas, en la piscina, en restaurantes e incluso durante largas caminatas por la playa. Recuerda, al tercer día apenas podía pisar mi talón. Thomas desarrolló fascitis plantar, una inflamación del tejido conectivo denso que va desde el talón hasta los dedos de los pies. Se necesitaron 6 meses de fisioterapia para solucionar este problema, y se perdió la misma cantidad de movilidad valiosa. Desafortunadamente, muchas personas mayores se dan cuenta de esto demasiado tarde. El dolor no se limita a los pies. Un cambio en la marcha causado por la incomodidad en los pies conduce a una tensión adicional en las rodillas. Las caderas lo compensan con movimientos antinaturales y la espalda baja se ve obligada a hacer frente al desequilibrio resultante. La elección incorrecta de zapatos desencadena toda una cadena de consecuencias negativas para todo el cuerpo. Incluso si las chanclas no han causado problemas a lo largo de su vida, con la edad, los pies pierden la capacidad de soportar tal carga. El soporte del pie, que antes no parecía necesario, se vuelve vital después de los 60. Un tercer error fatal que acecha al elegir zapatos puede ocultarse directamente en los pies. Estos son los zapatos deportivos desgastados, que mantienen engañosamente una apariencia atractiva. La mayoría de las personas mayores no sospechan que el calzado deportivo pierde alrededor del 40% de sus propiedades de amortiguación y funciones de soporte después de solo 6 meses de uso regular, mucho antes de que aparezcan signos notables de desgaste. La espuma de la entresuela, diseñada para absorber los golpes con cada paso, se destruye imperceptiblemente, dejando las articulaciones indefensas contra las cargas de choque que pueden exceder el peso corporal en 3-5 veces.
La educación en el espíritu de la economía, inculcada por una generación de padres que sobrevivieron a la época de la depresión, a menudo hace que uno sea ahorrativo con las cosas y reacio a separarse de ellas, incluso si no tienen daños visibles. En combinación con ingresos de jubilación limitados, esto lleva al hecho de que los zapatos se usan mucho más de lo que es seguro y funcionalmente apropiado. Un ejemplo de este enfoque fue Thomas, quien estaba seguro de que sus zapatillas de deporte se ven geniales incluso después de 3 años de uso. Señaló que la banda de rodadura está en orden, no hay agujeros y los zapatos se ven lo suficientemente limpios, considerándolos en excelentes condiciones. Thomas no se dio cuenta de que su inexplicable dolor de rodilla, que lo obligó a llevar un estilo de vida cada vez más sedentario, estaba directamente relacionado con zapatos desgastados que carecían del soporte necesario. Le ofrecemos una prueba simple pero efectiva que se puede realizar ahora mismo. Tome sus zapatos para caminar habituales e intente girarlos desde el talón hasta la punta. Si el zapato se tuerce fácilmente, esto indica una violación de la estructura de soporte, incluso si parece completamente nuevo por fuera. Un zapato de calidad que brinde soporte debe doblarse solo en el área de las articulaciones metatarsofalángicas y no deformarse como un trapo para trapear. La historia de Thomas sirve como un ejemplo vívido. Después de reemplazar su viejo, pero todavía útil zapatillas de deporte por un par nuevo, se deshizo del dolor de rodilla en solo 2 semanas. Por lo tanto, comprar zapatos nuevos por $70 lo salvó de la perspectiva de una costosa cirugía de reemplazo de rodilla, estimada en $40,000. Un cuarto error común al elegir zapatos probablemente te esté esperando justo al lado de tu sillón favorito. Son las zapatillas sin respaldo. Estos atributos aparentemente inofensivos de la comodidad del hogar ocultan un peligro oculto. Al usar zapatillas sin respaldo, su marcha cambia imperceptiblemente. Con cada paso, los dedos de los pies se contraen reflexivamente para mantener la zapatilla en su lugar, lo que acorta la zancada y provoca tensión muscular que se extiende hacia arriba por las piernas. En el ciclo de la marcha, el talón se levanta del suelo un poco antes y la estabilidad de la articulación del tobillo disminuye hasta un 65%. Todos estos cambios menores deterioran significativamente el equilibrio y la persona puede ni siquiera darse cuenta de los cambios que están ocurriendo. Las estadísticas desalentadoras muestran que el 38% de las caídas en el hogar entre las personas mayores se deben a un calzado inadecuado para el hogar, con las zapatillas sin respaldo a la cabeza de esta triste lista. Tales incidentes ocurren con mayor frecuencia en situaciones que requieren una reacción instantánea o recuperación del equilibrio, como al responder al timbre de la puerta o subir escaleras. Thomas experimentó personalmente tal peligro cuando su vecina Ruth, una enérgica mujer de 78 años, tropezó en las escaleras mientras usaba sus zapatillas sin respaldo favoritas. Ella ha estado usando este modelo durante décadas, recuerda Thomas. Los paramédicos me dijeron que se encuentran con situaciones similares varias veces a la semana. Como resultado de la caída, Ruth sufrió una fractura de muñeca, lo que limitó significativamente su independencia durante varios meses. El peligro particular de estas zapatillas radica en su aparente comodidad. Son fáciles de poner, suaves y familiares, pero socavan sutilmente la estabilidad de una persona con cada paso, creando un riesgo de caída que aumenta drásticamente después de los 65 años, cuando los sistemas responsables del equilibrio ya funcionan con cierta dificultad. Considere la siguiente pregunta. ¿Descuidaría el cinturón de seguridad en un automóvil solo por una comodidad dudosa? Sin embargo, muchas personas mayores arriesgan diariamente su capacidad de moverse libremente y mantener su independencia al elegir zapatos sin respaldo que les parecen más cómodos. Sin duda, les sorprenderá el hecho de que hoy en día muchos cirujanos ortopédicos y especialistas en ortopedia recomiendan encarecidamente usar un calzado completamente diferente en casa. Se trata de una renuncia completa a las zapatillas habituales, lo que,
como han demostrado los estudios clínicos, reduce el riesgo de caídas hasta en un 62%. El quinto error fatal en la elección del calzado se esconde justo frente a nuestros ojos. Son los zapatos con suelas lisas, desgastadas o resbaladizas. Estos traidores invisibles convierten las superficies ordinarias en zonas potencialmente peligrosas. Observe atentamente los zapatos y mocasines, especialmente los que se encuentran con frecuencia en los armarios de las personas mayores. Observe cómo la superficie inferior del zapato se desgasta con el tiempo, despojándola del dibujo de la banda de rodadura, que está diseñado para proporcionar agarre. Incluso los nuevos modelos de zapatos a menudo priorizan la estética sobre la seguridad, ofreciendo suelas de cuero que brindan un agarre mínimo en el piso. Muchas personas no se dan cuenta de que con el tiempo el agarre del zapato disminuye en aproximadamente un 75%. Esta reducción del agarre se vuelve particularmente peligrosa en combinación con situaciones domésticas comunes, como unas gotas de agua en las baldosas de la cocina, un suelo ligeramente húmedo en el baño o el rocío de la mañana en los escalones. Thomas experimentó personalmente este peligro poco antes de su grave caída. Estaba en mis mocasines de cuero favoritos en la cocina, recuerda. Mi esposa limpió la encimera y un poco de agua cayó al suelo. Mi pie se deslizó debajo de mí tan rápido que ni siquiera tuve tiempo de reaccionar. Este pequeño incidente obligó a Thomas a girar torpemente para mantenerse en pie, lo que provocó dolores de espalda que lo atormentaron durante las semanas previas a la caída más grave. Fue una señal de advertencia, pero como muchas personas mayores, lo atribuyó a un simple «casi me caigo», sin darse cuenta de que los zapatos eran la causa de esto. Existe una prueba simple que se puede realizar ahora mismo. Debe ponerse sus zapatos de todos los días, colocar un pie en las baldosas del baño e intentar deslizarlos suavemente hacia adelante. Si el pie se desliza fácilmente, entonces la persona está expuesta a un peligro potencial todos los días. Los zapatos seguros deben resistir el deslizamiento, incluso en superficies lisas. Así que, conozca la sexta de la lista de amenazas insidiosas para la salud de los pies. Los zapatos ajustados, un problema que afecta a millones de personas mayores, a menudo sin darse cuenta de la transformación que está ocurriendo con sus pies. A medida que envejecemos, nuestros pies experimentan cambios naturales. Los ligamentos y tendones que sostienen los huesos del pie se estiran con el tiempo, bajo la influencia de décadas de movimiento y carga. Este proceso conduce a la expansión del pie, y a los 70 años puede ser media talla más ancho que a los 40. Sin embargo, a pesar de estos cambios, muchas personas mayores continúan comprando zapatos de su tamaño habitual, sin darse cuenta de que están poniendo en grave riesgo sus pies. Zampone. Comprimir los pies hinchados en un calzado estrecho no solo causa molestias, sino que también dificulta activamente el flujo sanguíneo normal en las extremidades. Esto es especialmente peligroso para las personas con diabetes o problemas circulatorios. Además, los nervios comprimidos en un calzado estrecho pueden provocar o empeorar la neuropatía, causando entumecimiento, lo que aumenta significativamente el riesgo de caídas y lesiones. Por lo tanto, elegir el calzado adecuado es fundamental para mantener la salud y un estilo de vida activo en la edad adulta. La historia de Thomas sirve como un duro recordatorio de cómo la elección del calzado puede afectar inesperadamente a la salud. Mientras se preparaba para la boda de su querido nieto, decidió ponerse un par de zapatos viejos sin sospechar las consecuencias. No me había puesto estos zapatos en mucho tiempo, pero me pareció que me quedaban bien, recuerda Thomas. Sin embargo, después de varias horas en la recepción, sintió un dolor insoportable en los pies. Pero lo peor estaba por venir. La compresión de los nervios debido a pasar mucho tiempo con un calzado estrecho provocó síntomas de neuropatía que lo persiguieron durante varias semanas. Thomas perdió temporalmente la sensibilidad en algunas zonas de los pies, lo que le provocaba frecuentes tropiezos. Este caso demuestra claramente el efecto dominó.
el dolor en los pies cambia la forma de caminar, obligando al cuerpo a compensar las molestias, lo que, a su vez, crea una carga adicional en las rodillas, las caderas y la zona lumbar. Por lo tanto, un solo día con un calzado inadecuado puede traducirse en meses de problemas de movilidad en todo el cuerpo. Es importante tener en cuenta que, con la edad, el ancho del pie puede cambiar independientemente de su longitud. Por lo tanto, aunque el calzado parezca adecuado en longitud, puede ser peligrosamente estrecho. Otro error común es caminar descalzo. Muchas personas mayores lo consideran natural y cómodo, pero después de los 60 años puede representar un grave peligro. Los estudios demuestran que caminar descalzo aumenta el riesgo de caídas en un 37% en comparación con el uso de calzado doméstico con soporte. Sin la amortiguación y el soporte necesarios para el pie, los mecanismos de equilibrio se ven obligados a trabajar con una mayor carga, especialmente en superficies duras como suelos de madera o baldosas. Los modernos revestimientos de suelos encierran una amenaza oculta: la carga de impacto. Caminar descalzo sobre parqué o baldosas de cerámica crea una carga en las articulaciones que es 7 veces mayor que caminar sobre hierba o moqueta. Para las articulaciones envejecidas, propensas a la artritis y a los cambios degenerativos, esta carga acelera la destrucción y agrava el síndrome de dolor. Thomas experimentó de primera mano el peligro de esta exposición. Pisé algo insignificante en la cocina, tal vez una miga de pan, dice. Apenas lo sentí, pero debido a la neuropatía diabética se formó una pequeña herida que no noté. Esta pequeña lesión se convirtió en una úlcera trófica en el pie, que requirió 3 meses de tratamiento y atención especializada. Este caso pone en tela de juicio la opinión generalizada de que caminar descalzo es natural y beneficioso para todos. Aunque los jóvenes con almohadillas de grasa intactas, arcos de pie fuertes y sensibilidad total pueden beneficiarse de caminar descalzos, las personas mayores necesitan protección y soporte constantes para sus pies, especialmente en las superficies duras y modernas que no conocieron nuestros antepasados. El octavo, y quizás el error más común, que conduce a consecuencias lamentables, es la creencia errónea de que un par de zapatos sirve para todo. Esta peligrosa mentalidad pone a las personas mayores en una posición vulnerable, especialmente cuando se trata de actividades especializadas. Con la edad, los pies de una persona necesitan diferentes tipos de soporte adaptados a movimientos específicos. Por ejemplo, la estabilidad lateral necesaria para trabajar en el jardín es radicalmente diferente de la amortiguación necesaria para largas caminatas, o el agarre a la superficie necesario para moverse con seguridad en zonas resbaladizas. Sin embargo, las tristes estadísticas muestran que la gran mayoría de las personas mayores, concretamente el 78%, se empeñan en utilizar un único par de zapatos universales para todas sus necesidades. Como ejemplo, está la historia de Thomas, que admitió haber caído en esta trampa durante mucho tiempo. Dijo que tenía unas buenas zapatillas New Balance, que le habían costado mucho dinero, y que las usaba literalmente para todo, para los paseos diarios, para trabajar en el jardín e incluso para ir a la iglesia, a pesar de que el calzado le causaba molestias. A primera vista, este enfoque puede parecer práctico y económico, pero en realidad estaba contribuyendo significativamente a disminuir su movilidad. Mientras trabajaba en el jardín, sus zapatillas de senderismo no le proporcionaban suficiente estabilidad lateral al pasar de estar arrodillado a estar de pie, lo que provocaba una tensión excesiva en las rodillas. Durante los paseos diarios, la tierra que se acumulaba en la suela después de trabajar en el jardín reducía el agarre al pavimento, creando riesgo de caídas. Y, por supuesto, ninguna de estas actividades era ideal para el calzado en sí, lo que provocaba su desgaste prematuro. En esta situación, la idea de una zona activa adquiere una importancia primordial para las personas mayores. Los ortopedistas recomiendan encarecidamente diferenciar el calzado, designando al menos
3 categorías separadas: para soporte diario, para actividades específicas y para estar seguro en casa. Cada una de estas categorías está diseñada teniendo en cuenta los movimientos específicos y los tipos de superficies que encuentra una persona. Un error común y costoso entre las personas mayores es comprar un par universal en lugar de calzado especializado para cada actividad. Sin embargo, vale la pena considerar el aspecto financiero. Una sola visita a la sala de emergencias debido a una caída, que cuesta $300, excede el costo de comprar los 3 pares de calzado especializados. A continuación, se analizan las soluciones que cambiaron radicalmente la situación para Thomas y muchas otras personas. Se trata de 3 enfoques con base científica que reducen significativamente el riesgo de caídas y restauran la movilidad sin dolor, a menudo en cuestión de semanas después de su implementación. La primera y aparentemente simple, pero revolucionaria solución es una prueba profesional de calzado por parte de un especialista que comprenda las peculiaridades de los pies que envejecen. Sorprendentemente, más del 80% de los adultos usan zapatos de la talla incorrecta. Esta asombrosa estadística está respaldada por estudios ortopédicos que demuestran que la mayoría de las personas eligen zapatos que son demasiado cortos o demasiado estrechos, o ambas cosas. Es importante tener en cuenta que el tamaño correcto del zapato puede cambiar a lo largo de la vida. Por lo general, después de los 60 años, el pie aumenta al menos media talla de ancho debido a los cambios naturales en su estructura. La selección profesional de calzado es un proceso mucho más complejo que simplemente medir el pie con un dispositivo para niños. El procedimiento incluye varias etapas importantes. Primero, es necesario medir ambos pies por separado, y de pie, ya que bajo el peso del cuerpo, el tamaño del pie puede cambiar. A continuación, se mide el ancho del pie en varios puntos, no solo en el área de la almohadilla. Es importante evaluar la altura del arco del pie y su flexibilidad para determinar la necesidad de soporte. Para concluir, se realiza un análisis de la marcha que permite identificar los puntos de presión y las características del movimiento, características de una persona en particular. Thomas, que antes era escéptico al respecto, acudió a una zapatería especializada cuando la desesperación lo obligó a buscar una solución. El vendedor me dedicó unos 40 minutos, recuerda. Me explicó que durante décadas había usado zapatos que eran una talla más pequeños de lo que debían ser. El tamaño correcto permitió que mis pies finalmente respiraran libres. Para encontrar un especialista calificado en selección de calzado, debe prestar atención a las tiendas que se especializan en calzado cómodo o productos ortopédicos, no a las zapaterías comunes. Las grandes cadenas rara vez brindan el nivel de conocimiento necesario para el cuidado de los pies en la vejez. Es importante averiguar si los especialistas de la tienda tienen certificación o capacitación especial en problemas de pies en personas mayores. En algunas regiones puede encontrar podólogos, profesionales que se especializan en la selección de calzado para diversas afecciones médicas, lo que garantiza el más alto nivel de competencia. Al visitar la tienda, se recomienda hacer preguntas específicas para asegurarse del profesionalismo del consultor. La altura del arco del pie de una persona juega un papel determinante en la elección del calzado, ya que influye en la distribución de la presión al caminar y en las características necesarias del calzado. Muchas personas no se han medido los pies profesionalmente en muchos años o no lo han hecho en absoluto, lo que subraya la importancia de un enfoque consciente al elegir calzado. Una solución revolucionaria para garantizar la comodidad y seguridad de los pies es el sistema de 3 zonas, especialmente relevante para las personas mayores. Dicho sistema tiene en cuenta la diversidad de movimientos y tareas que se realizan durante el día. La primera zona son los zapatos para el hogar, la piedra angular de la prevención de caídas. El calzado ideal para el hogar debe brindar estabilidad gracias a un talón cerrado, un agarre confiable a diversas superficies gracias a una suela de goma antideslizante y facilidad para ponerse y quitarse sin comprometer la seguridad.
Thomas, que experimentó este sistema por sí mismo, descubrió que el calzado para el hogar bien ajustado prácticamente eliminaba la rigidez matutina en sus pies, brindando soporte desde los primeros pasos después de despertarse. La segunda zona es el calzado de apoyo diario, diseñado para tareas y mandados diarios. Las características clave de este tipo de calzado son un soporte adecuado para el arco del pie, correspondiente al tipo de pie de la persona, amortiguación proporcional al peso corporal y elementos de estabilidad, como una base más ancha y cierres seguros. Gracias al calzado diario adecuado, Tomás se deshizo de un dolor de rodilla insoportable en tan solo unas semanas. La tercera zona es el calzado para actividades específicas, herramientas especializadas para realizar tareas específicas. El calzado para caminar debe ser flexible en la parte delantera del pie y proporcionar amortiguación en el talón. Para trabajar en el jardín se necesitan zapatos con soporte para el tobillo y suelas con tacos para la estabilidad en superficies irregulares. Incluso para ocasiones especiales se pueden encontrar modelos modernos que combinan un aspecto elegante con comodidad oculta y el soporte necesario. La singularidad de este sistema no solo radica en su eficacia física, sino también en su accesibilidad desde el punto de vista financiero. Tomás, con sus modestos ingresos, implementó con éxito este sistema, planificando cuidadosamente su presupuesto. Señaló que la mayor parte de sus gastos correspondía al calzado diario, ya que es el que usa la mayor parte del tiempo. Para necesidades específicas, encontró opciones económicas y aprovechó las rebajas, lo que al final resultó más barato que los gastos anuales en analgésicos. Sin embargo, según los médicos, el factor más significativo que tiene un impacto transformador en la movilidad de las personas mayores, incluso cuando otros métodos resultan ineficaces, es la tercera solución: el uso de plantillas ortopédicas personalizadas y los ajustes correspondientes. Esta solución afecta a la base misma de la movilidad, convirtiendo el calzado común en una herramienta terapéutica. Es importante tener en cuenta que muchas personas mayores no son conscientes de la diferencia sustancial entre las plantillas estándar compradas en la tienda y las verdaderas plantillas ortopédicas. Mientras que las plantillas comunes solo añaden amortiguación, las plantillas ortopédicas, en realidad, corrigen los problemas biomecánicos que afectan a la marcha. Haciendo una analogía, las plantillas se pueden comparar con las gafas de lectura que se venden en la farmacia, mientras que las plantillas ortopédicas son lentes hechas a medida, que se ajustan con precisión a las necesidades únicas de cada persona. Cabe destacar que las plantillas ortopédicas eficaces no siempre requieren versiones personalizadas costosas fabricadas por podólogos y que cuestan más de $400. Tomás descubrió una solución óptima: inserciones termoformables que cuestan menos de $40. El proceso de uso consiste en calentarlas en el horno y luego formar una huella del pie. Estas plantillas brindan soporte para el arco del pie exactamente donde es necesario, no solo en general. Para la mayoría de las personas mayores, sin deformidades graves en los pies, estas opciones semi-personalizadas resultan sorprendentemente eficaces. Los estudios demuestran que proporcionan del 70 al 80% de los beneficios de las plantillas ortopédicas totalmente personalizadas, mientras que su costo es de aproximadamente el 15% del costo de estas últimas. Para aquellos que tienen Medicare, es importante saber que las plantillas ortopédicas personalizadas pueden estar cubiertas por el seguro para ciertas afecciones, como la neuropatía diabética grave o las deformidades. La frase clave que debe utilizar al hablar con su médico es plantillas ortopédicas terapéuticas para la prevención de caídas, ya que indicar la necesidad médica suele ser motivo de cobertura del seguro. Además de adquirir nuevos modelos de zapatos, existen formas sencillas de mejorar los pares existentes que pueden aumentar significativamente la comodidad y la funcionalidad. Acudir a especialistas en estiramiento de calzado, por ejemplo, permitirá ensanchar las zonas estrechas, lo que costará unos $15.
Las almohadillas amortiguadoras bien colocadas, dirigidas a las zonas problemáticas, pueden transformar incluso el calzado más incómodo, proporcionando la máxima comodidad. Reemplazar las plantillas estándar con análogos de gel es otra solución simple, que reduce el impacto casi a la mitad. Tomás, convencido de la eficacia de estos métodos, los aplica a todo su calzado. Según él, equivale a pedir zapatos a medida, pero sin tener que comprar pares nuevos. Señala que este enfoque no solo prolonga la vida útil del calzado, sino que también hace que cada par sea más beneficioso para la salud de los pies. Volviendo a la historia de Tomás, cabe señalar que, 6 meses después de implementar estas sencillas soluciones, su vida cambió radicalmente. Pudo dejar de tomar analgésicos a diario y caminar 5.000 pasos al día sin dificultad. El miedo constante a caerse, que antes le impedía salir de casa, desapareció. El estado físico de Tomás mejoró significativamente, lo que confirman los resultados de las pruebas de equilibrio, que mostraron una mejora del 38%. Además, desde que cambió su enfoque para elegir y modificar su calzado, no ha tenido ni una sola caída. Sin embargo, el efecto emocional ha sido aún más profundo. Recientemente, Tomás llevó a sus nietos por primera vez a una excursión por un sendero natural, mostrando fotos en las que superaba con confianza terrenos irregulares. Su nieto de 9 años le preguntó por qué no había hecho esto antes, y Tomás no pudo explicar que simplemente tenía miedo. Antes era prácticamente un recluso, se perdía eventos familiares y observaba la vida desde un lado. Comprenda la verdad ineludible. La elección del calzado de hoy influye directamente en su movilidad futura. Las decisiones que se tomen ahora abrirán nuevos horizontes o reducirán los límites de lo posible en los años venideros. Recordemos los 8 tipos de calzado que representan una seria amenaza para la salud de sus pies. En primer lugar están los tacones altos, tan elegantes, pero tan peligrosos para el equilibrio. Luego vienen las chanclas frívolas, las zapatillas desgastadas, traicioneras, las chanclas sin respaldo traicioneras y los zapatos con suelas absolutamente lisas, que lo privan del agarre a la superficie. Completan esta lista los traicioneros zapatos ajustados que restringen el movimiento, caminar descalzo de forma insegura y el peligroso principio de un par para todas las ocasiones, que ignora la diversidad de las necesidades de sus pies. Al implementar 3 soluciones simples pero efectivas, puede cambiar drásticamente la situación. Primero, consulte a un profesional para una selección precisa de calzado que tenga en cuenta todas las características de su pie. En segundo lugar, utilice un sistema de 3 zonas que proporcione un soporte óptimo para diferentes áreas del pie. Y por último, solicite plantillas ortopédicas personalizadas, diseñadas para satisfacer sus necesidades únicas. Estas medidas le ayudarán a reducir significativamente el riesgo de caídas y a recuperar la alegría de una vida activa, tal como le sucedió a Tomás, quien recuperó la libertad de movimiento gracias a la elección correcta de calzado.